tiempo deciden de ataque. Entonces, por ejemplo, sabemos que en algunos cultivos, por ejemplo, cultivos que no han sido tratados como productos, muchas veces su vida de anaquel es bastante menor, porque una vez que se queda en anaquel, por ejemplo, puede ser atacada por otros insectos o de bacterias, hongos que llegan a anaquel y son las que hacen más lábiles al momento que ya llegan a la tienda o al almacén. Entonces podemos hacerlas resistentes después de eso y así mejorar su rendimiento. Igual mayor tolerancia al transporte, ¿no? Mejora, y eso sí puede ser un poquito frío, si quiere, mejor apariencia o sabor, pero también mejor valor nutricional. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que una planta en particular produzca mayor o menor cantidad de almidón para ganar en otros compuestos. Y acá tenemos algunos ejemplos de algunas plantas de almidón, por ejemplo, contener el contenido de almidón en algunas variedades de maíz. Es algo que se utiliza en algunos países. En el caso de tomate, es uno de los que precisamente se modifica, trata de modificar el contenido de agua, de modo que, porque precisamente la parte de agua la que lo hace más blandito, pero también tiene que hace que cuando se golpea se vuelve más rápido, ¿no? Porque una vez que la planta se golpea, comienza a secretar una serie de compuestos que hacen que se deterioren. O por ejemplo el tamaño de los tubérculos, ¿no? Para, por ejemplo, las clásicas papas tipo Macdonald's, ¿no? Que son papas muy grandes, aparte de la expresión, pero las papas naturales, hay también papas naturales que son más grandes, que es muy apropiada porque, como están luminositos, ¿no? De modo que se puede esperar de manera industrial, sin perder la calidad del producto, y obviamente también son más atractivas al momento de vender una papa dependiendo de los mercados, ¿no? Entonces podemos ir haciendo este tipo de diseños de las plantas para los productos para los consumidores. Probablemente el mercado japonés es uno de los que más trabaja en el diseño, pero por motivos, digamos, más estéticos que otra cosa, ¿no? En algún momento han hecho el diseño de frutas que tienen formas diferentes, que son más carísimas, pero igual es simplemente un uso. Algunas forman parte de una cuestión suntuaria, pero otras sí tienen que ver con por ejemplo, con algunas presentaciones con las formas. Sí, una pregunta. ¿Cómo van definiendo que un experimento ya está dentro del marco de control, que saben qué efecto va a causar y no va a causar otros? Claro, lo que normalmente se hace es, por ejemplo, se trata de si por ejemplo queremos hacer algo sencillo, digamos, hacerlo más resistente a la o más resistente a algún patógeno. Entonces, identificamos el gen sabemos el gen de nuestra planta, y por ejemplo podemos identificar el gen de otra planta que es resistente a que es mucho más resistente que nuestra planta que nosotros tenemos a ese patógeno. Entonces, traemos nuestro gen de la planta resistente, por ejemplo, lo que se conoce así como plantas que son resistentes a heladas y de las que no son resistentes. Entonces, traemos el gen y lo que normalmente tratamos de entonces lo que hacemos es este gen lo tenemos que llevar a hacer que la planta lo tome, la planta que nosotros queremos tomar. Por lo general se usan algunas bacterias que muchas veces infectan de manera normal a la planta y entonces al infectar introducen el material genético. Pero bueno, pasa el material genético y luego que ya el material genético se incorpora en la planta probamos que efectivamente tenga la misma la propiedad que queríamos, ¿no? Que sea resistente, y ahora vamos a las pruebas, ¿no? Entonces las pruebas comienzan desde a nivel bacteriano. Entonces, por ejemplo, ese producto se le da a bacterias y se fija si esas bacterias mutan.
uno dice, bueno, entre una bacteria y un humano hay una distancia inmensa, pero si la bacteria muta, pues es muy malo. Porque si, o sea, ¿por qué usamos las bacterias para las primeras pruebas? Una prueba que se llama la prueba de Pi, así como porque lo bueno de la bacteria es que se modifica cada 30 minutos. Y entonces por acá puede mutar muy rápidamente. Mientras que si esperamos que un humano mute, o sea, las chances son muy altas a que no vayamos a ver nada. Entonces, primero la vemos en bacterias. Y entonces esa energía se puede mutación. Después pasa a animales. Y en animales se va haciendo de sal. Se va a por general se comienza con ratón, se pasa a rata, se pasa a humanos, y entonces y se va probando y después la proteína se puede probar en cultivos para ver si algún gen especial se activa que no debiera activar. Y después lo que se hace, ya no la planta transgénica, sino el producto únicamente, se hace pruebas con este producto, por ejemplo, de Alexia, que es siempre uno de los sectores de Alexia, y así se van haciendo pruebas de toxicidad. Entonces, con un montón de ratitas que se deja de comer la proteína especial y se fijan si se muere, no se muere, no se muere. Se muere igual que como mi proteína especial de la planta transgénica, mi proteína de la planta normal, y los dos, o sea, lo ideal es que mi proteína recombinante se comporte idéntico que mi proteína normal, ¿cierto? Si la proteína normal mata con 1000 gramos por kilo de peso, entonces no es difícil esperar que nuestra proteína recombinante no mate con 1000 si son iguales, porque lo que queremos son dos proteínas idénticas. Entonces se busca que las propiedades de las dos proteínas que se van a producir sean idénticas y que no causen ningún efecto a las mismas dosis. Entonces, que uno va haciendo pruebas en el laboratorio. Entonces, primero es la prueba que la planta agarre el gen, que la planta exprese el gen. La otra cosa que siempre es importante que la planta, que el gen no salte a otra planta, porque siempre tenemos con las plantas transgénicas, que no salte a otras especies, y que una vez en la planta el producto sea totalmente igual. Demoran bastante tiempo desde la generación de una semilla transgénica hasta su producto. Estamos hablando entonces de procesos transgénicos, ¿no? No todos, porque, por ejemplo, yo puedo hacer que con modificar el contenido de agua, lo que puedo hacer es que un gen en particular de mi planta no se exprese tanto, sin tener tanto. O sea, el transgénico significa que estamos poniendo un gen diferente. Podemos nosotros usar la biotecnología sin hacer transgénicos, en donde lo único que hacemos es que un gen se exprese más rápido o más lento, por lo tanto, por ejemplo, menos agua en el tomate. No tiene que ser transgénico. Puede ser modificado, o sea, modificado la expresión de su propio gen, sin meterle ningún gen extra. Entonces, podemos hacer eso. Esto me suena más difícil. ¿El modificar la expresión? Sí. No es tan difícil, porque a veces lo que se puede hacer muchas veces es los primeros pasos pueden hacerse con algunos agentes biológicos que luego son destruidos antes que llegue inclusive ¿cómo se llama? Por ejemplo, al fruto. Entonces, la propia planta puede llevar a la destrucción de ese producto que introducimos y simplemente el gen se va a expresar primavera. Entonces, algunos obviamente son probablemente los más conocidos, ¿no? Entonces, modificamos las plantas para que se usen soya y la buena transgénica son probablemente los buenos y los malos de la película, dependiendo de qué lado Entonces, este es un tema bien controversial, porque precisamente el tema de transgénicos es controversial. Y yo creo que la verdad siempre debe estar en algún lado del medio, ¿no? Porque obviamente se hacen, las compañías que se dedican a hacer productos transgénicos ganan muchísimo dinero,
pero también